Estamos ante un tema que preocupa, eso es lo primero que hay que decir, y preocupa el Estado uruguayo en sus esfuerzos por prevenir y erradicar la explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes, ha considerado necesario elaborar y establecer una política pública y un plan nacional de acción en la materia, que es el que estará desarrollando Luis en su momento cuando esté exponiendo él. Es un tema que preocupa, obviamente, el de la explotación sexual, es un delito, es violación de derechos, es una conducta que expresa dominación basada en una relación desigual de poderes, es cosificación, es cosificar niños, niñas y adolescentes, y estas cosas hay que decirlas tal cual son. Hay todo un marco legal en nuestro país. Uruguay cuenta con distintas leyes, como la ley 17.815, que tipifica como delito la violencia sexual comercial o no comercial completa cometida contra niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad. Hay otros marcos legales que apuntan a otros aspectos, todos convergentes con la procura de un marco que regule desde un punto de vista jurídico esta temática. Lo cierto es que una cosa son los marcos jurídicos o los marcos legales y la otra cosa es la efectividad en la implementación de todo lo que se tiene que dar a los efectos de que los resultados se logren en el plano de las situaciones concretas y específicas del mundo real. Es cierto, sí, desde el año 2010 la explotación sexual presenta una tendencia creciente, 410 casos en el año 2020 hasta el mes de noviembre, y hubo 529 casos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2022, es decir, 35 más que en el periodo 2021 y 119 más que en 2020. Es importante tener presente que cuando uno mira estas cosas y las razona desde el punto de vista tendencial, hay que tener presente aquellas cosas que también hacen de los tiempos distintos. Hoy estamos, por ejemplo, en algo que antes no existía, que es el mundo virtual, y que ha dado lugar a nivel internacional, y hay cada vez más evidencia, al aumento de una forma concreta y específica de explotación y abuso sexual, que es la explotación sexual de menores en Internet. Es decir, los niños pasan más tiempo que nunca conectados a Internet y eso da lugar a una secuencia que termina por dar lugar a aquellos que tienen características por las cuales potencialmente pueden, dados los atributos que los caracterizan, empezando porque se trata de niños, niñas y adolescentes en proceso de desarrollo, en proceso de configuración de sus identidades y de su personalidad, y por tanto con vulnerabilidades que los hacen propensos eventualmente a la manipulación de otros. Y en ese sentido terminan eventualmente en condiciones de víctimas de esto tan rechazable. Comprender las razones del aumento de los delitos en línea, es decir, los que se producen en Internet, es vital, en parte porque nos ayuda a entender el abuso y la explotación sexual de los niños de forma más general y puede darnos algunas ideas sobre cómo prevenir el abuso y la explotación sexual en el futuro. En primer lugar, el COVID-19 aumentó el riesgo de daños para algunos al incrementar las vulnerabilidades y reducir la protección. Por lo tanto, ahí hay una causa directa que puede estar explicando lo que se da desde el 2020 a la fecha. Es decir, es una situación, esto lo hemos visto en varios planos, es decir, por ejemplo, en el marco educativo también se ha visto esto, ¿no? Es decir, y esto es a escala internacional. No hay país que esté libre de la afectación que puede dar una situación atípica extraordinaria que, entre otras cosas, uno de los aspectos que se ha visto agravado es el de la salud mental. Por lo tanto, para mostrar todos esos aspectos, cuando hay afectaciones en salud mental, hay mayor propensión, mayor vulnerabilidad eventualmente a terminar siendo víctima de este tipo de procesos. La salud emocional y mental de muchos de ellos se ha visto comprometida durante este tiempo, siendo habituales el confinamiento en casa y los cambios en rutinas. Y esto no es gratuito, tiene consecuencias, deja secuelas. También se han eliminado los factores de protección, como por ejemplo las posibilidades de que los adultos se percaten a tiempo, de manera oportuna,
de comportamientos problemáticos en los centros educativos y en distintos eventos. Es decir, cuando se empieza a presentar este problema o cuando ya está presente, pero silenciado, que es otro de los temas que tenemos que tener presentes. Cuando hablamos de números en estas características, esos números no reflejan la dimensión del problema, porque muchísimos pasan desapercibidos y permanecen ocultos. El problema es bastante mayor que las cifras que terminan en los registros. Entonces esto hay que entenderlo. Hay que entender que es un problema de carácter internacional. Las acciones hay que mirarlas desde ese punto de vista. En segundo lugar, los cierres provocaron que muchos jóvenes pasaran más tiempo en línea, la naturaleza de la explotación cambió eventualmente, las personas que explotan a los jóvenes se aprovechan del modo en que estos utilizan cada vez más los espacios en línea y les da como una especie de puerta de entrada para que lleven adelante las conductas que terminan en el abuso. Para hacer frente a estas amenazas reales se requiere un enfoque holístico y un extendido compromiso. A nivel internacional se han dado casos de buenas políticas para abordar y combatir la lucha contra estos delitos, incluida la creación de marcos jurídicos integrales mediante la tipificación expresa de actividades específicas de explotación y la formación y capacitación técnica adecuada para poder vigilar las redes de, por ejemplo, la pedofilia, es decir, concretamente identificar cuando esto se está dando. Hay mucho que se puede hacer. Las intervenciones suelen agruparse de dos maneras, es decir, en dos grandes categorías, prevención y respuesta. Hay algunas conductas de carácter o algunas medidas, programas, enfoques de carácter preventivo que tienen que ser proactivos, es decir, evitan que el daño se instale o buscan prevenir el problema. Se suele decir siempre, mejor prevenir que tener que curar. A veces cuando el problema se instala porque oportunamente no se hicieron las cosas que se tendrían que estar haciendo, luego se convierte en algo difícil de revertir, con secuelas que perduran. Ingresan las temáticas de las culpas, las temáticas de toda una cantidad de entramados que suelen suceder luego en el perfil que caracteriza a las víctimas de este tipo de delitos. Conocer los esfuerzos de colaboración existentes para coordinar la identificación y prestación de servicios a las víctimas de explotación sexual, servicios inmediatos, porque requiere una respuesta de carácter inmediato, y más allá de lo inmediato. Más allá de lo inmediato porque muchos problemas eventualmente no asoman, es como que asoma la punta de un iceberg, pero hay un trasfondo que está detrás y en determinados momentos a lo largo del ciclo vital puede, por ejemplo, ciertas expresiones y manifestaciones de abusos sexuales en la primera infancia pueden de alguna manera transitar cuasi ocultos y luego se traducen en un cuadro clínico en la adolescencia cuando la víctima, estando en su primera infancia, experimentó ciertos abusos que luego dan lugar a problemas importantes en la configuración de la identidad y la personalidad, la autoestima, toda la cantidad de aspectos que están detrás de estos aspectos. Importa evaluar los modelos, las respuestas existentes para establecer una estrategia de colaboración. Esto es muy importante señalarlo. Si hablábamos de 15 organismos entregando CONAPES, nos estamos dando cuenta que esto no es la acción de un organismo, que es la que va a dar resultado, es la acción multisectorial, es la acción de varios organismos y por lo tanto fácil decirlo, difícil lograrlo. Es decir, requiere inexorablemente la integración del aporte de varios en una acción que tiene que requerir la colaboración en tiempo real. Repito, fácil decirlo, difícil lograrlo. Supone adoptar medidas necesarias para garantizar la coordinación a nivel nacional y a nivel local entre diferentes organismos encargados de la protección, la prevención, la lucha contra la explotación sexual y los abusos sexuales, en particular en el sector educativo, el sector sanitario, es decir, la salud, los servicios sociales, las autoridades policiales y judiciales. La dimensión que tiene es una dimensión realmente amplia. Es necesario identificar, es necesario evaluar, es necesario derivar, es necesario la asistencia, es necesario el seguimiento de las víctimas y las posibles víctimas de la violencia, el abandono y la explotación y la trata. Un enfoque entonces holístico y multidisciplinario
es el encare que desde el INAU vamos a concebir, viendo concretamente lo hecho, apoyándonos en aquello de lo hecho que está mostrando ser un camino correcto, introducir correctivos, marcar una impronta personal. Yo tengo pocas horas de llegado a la institución, a la función de presidente, por lo tanto estoy absorbiendo mucha información a los efectos de hacerme una composición de lugar de los desafíos de una institución compleja que enfrenta muchas situaciones críticas. Es tal vez la institución en nuestro país que enfrenta las situaciones más delicadas, por razones obvias, y de ahí la inexorable intersectorialidad que tiene con varios organismos. La protección de la infancia debe comenzar entonces con esto, que es la prevención proactiva de todas las formas de violencia. Existe, entre otras cosas, un entramado de violencia donde no están aisladas las unas de las otras. Unas pueden conducir con mayor propensión a que se instalen las otras. Por lo tanto, a veces no está en el tema del abuso hecho efectivo, abuso sexual o explotación sexual hecha efectiva, sino en todo lo que hace a la propensión eventual para terminar siendo víctima en su momento, y ahí está lo preventivo. Lo preventivo está en mejorar resiliencia, en reducir chance de que efectivamente uno sea, digamos, candidato, un chiquito candidato que tenga ciertas características y que por lo tanto en contextos no deseables termine efectivamente transitando por un camino que lo lleve a convertirse en víctima. Importa determinar si se le está haciendo, si lo que se está haciendo está funcionando, para abordar el problema y atender las necesidades específicas. Importa recopilar datos de forma rutinaria. La información, los sistemas de información en tiempo real que vayan aportando información concreta, clave, para eso está la investigación aplicada. La evidencia empírica lo que muestra son variables que van juntas y cuando uno tiene esa información le permite a tiempo tratar de identificar e incluso ajustar modelos de intervención con los cuales se está abordando un tema. Importa fortalecer la formación específica de los profesionales que trabajan en víctimas de abuso y explotación sexual. Tienen perfiles específicos que tienen que tener a los efectos de ser efectivos en la prestación de los servicios. Importa contar con un centro de 24 horas especializado para adolescentes víctimas de explotación sexual, otro aspecto importante a considerar. Importa, finalmente, reforzando algo que vengo señalando, las medidas de carácter preventivo asociadas a los factores de riesgo y prestar atención especial a aquellos niños, niñas y adolescentes en situaciones potencialmente vulnerables. Bueno, no me extiendo más, este es un tema del cual uno podría estar hablando largo rato, pero si lo hiciera, entonces no serían las palabras iniciales que podría estar dando en el comienzo de un evento donde el centro está puesto en lo que mi compañero de mesa estará desarrollando y lo que se va a estar llevando adelante en la jornada de hoy en toda la mañana. Gracias de vuelta por estar.